continuando con el debate, tiene la palabra el senador Bordaberry. Gracias, señora presidenta. La verdad que me recuerda esta exposición que hemos escuchado, un esgrimista que era famoso, el doctor Petit Muñoz. Dice que nadie podía con él porque no tenía estilo, pero entraba y empezaba a revolear la espada y no seguía la regla de la fina esgrima y entonces desacomodaba a todo el mundo. He escuchado las barbaridades más grandes que hace mucho tiempo no escuchaba. Pero jurídicamente es una cosa realmente impresionante. El Uruguay ha tenido 3 instancias de negociación con empresas que van para instalar planta de celulosa. La instancia que empezó en el 2003, UPM1, la instancia de Montes del Plata, que fue en el gobierno pasado, y esta. Las 3 son muy distintas. La primera fue liderada por el doctor Jorge Valle Ibáñez, un gran republicano. La primera vez que llegaron los representantes de UPM, los primeros 2 funcionarios del gobierno que los recibimos y fuimos a cenar fueron el economista Alfi y yo. Al día siguiente se entrevistaban con el presidente. Instrucciones: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No hay nada secreto y es todo público. Y así fue. Ni contrato confidencial, ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3. Republicanismo, transparencia. Y se hizo. Y se hizo. Dentro de la ley. Lo único que hubo que modificar fue aprobar el tratado, el acuerdo marco de protección de inversiones con Finlandia, que no existía. El resto, nada, Regulaciones laborales, no nos pidieron, no le hubiéramos dado. Vaya y preséntese, está la ley aprobada. ¿Inversión de $1.000 millones en infraestructura? No, 2002-2003 estábamos saliendo de la crisis. No, nada. Contrapartida de $1.000 millones, nada. ¿Zona franca? Sí, existe la posibilidad legal de darlo. Me acuerdo que pidieron no pagar el canon. Dijimos, no, mira, hay que pagar canon como todos los que tienen zona franca. Es decir, oculto nada. Ese fue el primer contrato. El segundo fue el del periodo pasado con Montes del Plata. Lo tengo acá. Ese fue confidencial. Fue confidencial hasta después de firmado. Este que estamos negociando hoy es un avance. Y es un avance en el buen sentido. Está bien, es mejor. No es como trabajamos en el 2003, pero es mejor de lo que pasó en el periodo pasado. Y yo cuando escuchaba hoy, quiero ir por la positiva, por los caramelos, la positiva, el dulce. Señalar el acierto del senador Lacalle de convocar a los ministros para que nos informen. Porque como en el contrato de Montes del Plata no nos informaron, le dieron cosas que hoy, por suerte, no les están dando. Ustedes saben que en el contrato de Montes del Plata se comprometieron a llevar las plantaciones que estaban lejos de la planta al radio de 200 kilómetros de la planta, a que la Dinama categorizara a toda plantación a 200 kilómetros de la planta, en Colonia, San José y Soriano estamos hablando. Está en el contrato. A ver, eso sí que era grave, confidencial y secreto. Ustedes saben que establecieron una cláusula por la cual se comprometieron que el Instituto Nacional de Colonización no iba a hacer uso del derecho que tiene a igualar el precio y quedarse con los precios que comprara Montes del Plata. A ver, todo eso en confidencialidad. Por eso es que nosotros estamos pidiendo, informen, no vayan a hacer la misma macana. ¿Sabe qué más, señora presidenta? ¿Se acuerda que está el senador Saravia, que estaba con aquella ley de que los extranjeros no pueden ser propietarios de tierras a 20 kilómetros de la frontera?
se comprometieron en ese contrato confidencial, el Frente Amplio, a que si salía una ley lo iban a compensar o que no lo iba a alcanzar. Se comprometieron a algo que tenía que hacer el Parlamento. A ver, no es lógico que el senador Lacalle diga, vengan a informarnos. Y a ver, les estoy señalando algunas cosas buenas, porque en esta instancia de negociación, por ejemplo, no los están exonerando del impuesto al patrimonio, como exoneraron a Monte del Plata, que es el mayor tenedor de tierras, propietario de tierras en Uruguay, 250.000 hectáreas, le exoneraron del impuesto al patrimonio. Es decir, bien, quiero decir, es bueno. Y quiero, sí, discúlpenme, hacer un reconocimiento al doctor Jorge Valle. Porque en aquel Uruguay de la salida de la crisis del 2002-2003, vaya si logró que venga una inversión importante, mucho más grande que esta. Porque comparemos el PBI de aquel entonces, el monto de la inversión, y el PBI de hoy y el monto de la inversión, a ver. ¿Y saben por qué no le pedían todas estas cláusulas que piden hoy? Porque el doctor Valle había dicho no al default, voy a cumplir. ¿Y saben por qué de repente a ustedes le piden todo esto? Porque ustedes del Frente Amplio dijeron vayan al default. Los que generan las dudas son ustedes, Frente Amplio, no nosotros, que en el momento, instante más importante que había dijimos no vamos al default, vamos a cumplir con la palabra. Es así. Nosotros no tuvimos que dar seguridades, no tuvimos que hacer la fase 1, la fase 2, la fase 3, nada. Vinieron e invirtieron. Esa fue la realidad. No nos pidieron todas estas cosas. Le damos la palabra a Canal 12, si quiere intervenir usted. Adelante, doctor Men. Y a ver, no solamente hizo Jorge Valle. No al default, UPM, la vaca les gana, apostó al agro. Sentó las bases del éxito económico posterior, la ley de forestación, el turismo. A mí me decía, el turismo y la vaca nos sacan de esta crisis, apostemos a eso. El Tratado de Libre Comercio con México, tantas cosas. Las rutas en forma a partir de la Corporación Vial del Uruguay, el aeropuerto de Carrasco, el puerto de Montevideo con la terminal Cuenca de Plata. A ver, eso es lo que han disfrutado. Y lo hizo, como decía el gran José Martí, sabiendo que no iba a dar sombra el árbol a aquel que lo planta. Y hoy es bueno reconocerle a que plantó ese árbol. Porque esto de UPM, esto de ese tratado, de ese acuerdo de protección de inversiones, fue fruto de esa visión clarividente de un gran uruguayo, no reconocido en su momento y sí reconocido hoy después, cuando todos disfrutamos de esa sombra de ese gran hombre. Pero hay otras cosas muy buenas en este contrato y quiero destacar lo bueno. La cláusula 11.2 lleva las controversias estas al arbitraje de la CIADI. Cuando el Frente Amplio no votó en el Senado el tratado, el acuerdo de inversiones con Finlandia, tengo la suerte y el honor que lleva mi firma como ministro de Industria. Cuando no lo votó, era porque los doctores Korseniak y el señor Gargano decían que no había que darle la jurisdicción a una corte arbitral. Y esa era la posición oficial del Frente Amplio, que no lo votó acá y no lo votó allá. Podemos verlas, está acá la discusión. Es más, no lo votaron allá tampoco. Algún diputado en aquel entonces, hoy senador, se ausentó de la comisión para permitir que fuera al plenario en un gran gesto. Votó en contra, pero por lo menos se fue de la comisión para que pudiera ir al plenario. También tengo la versión taquigráfica y lo que dijo ese diputado y senador acá, si quieren la leemos, pero me parece que no va al caso. Pero es muy bueno que hayan cambiado, es muy bueno. Y es muy buena la ubicación, que vamos a ser
realistas. Nos mostraron que lo quieren llevar al centro del Uruguay por la situación en que está de desempleo, etc. A ver, UPM no dijo nada a dónde iba a ir, ¿no? Vamos, somos todos grandes. UPM eligió ese lugar, por muchos motivos. Pero es muy bueno que esté ahí y no, con disculpa del senador Laflufa, en Fraiventos. Porque, ¿sabe qué? Hablando de homenajes, por suerte el doctor Vázquez, como está ahí, no va a tener que pedirle ayuda a Donald Trump esta vez, como la otra vez. ¿Se acuerda que nos iban a invadir los argentinos y le pidió ayuda a Condoleezza Rice y a George R. Bush? ¿Se acuerda cuando le fueron a pedir ayuda a Bush y a Condoleezza Rice porque nos iban a invadir los argentinos? Bueno, mire si tenemos que ir ahora a pedirle que nos ayude Donald Trump. No, sería un poco jorobado, me parece a mí. Bush todavía, que era republicano, Trump yo creo que no lo van a hacer. Pero bueno, más allá de eso, le pidieron ayuda, dijo el doctor Vázquez, ¿no? A Condoleezza Rice y a Bush. Sí, porque nos invadían los compañeros progresistas de izquierda, Kirchner desde la Argentina. A ver, lo mejor que tiene todo esto, y de lo que uno se congratula, es la evolución que han tenido. Eso es lo bueno. Ver hoy al Frente Amplio defendiendo una multinacional, defendiendo las exoneraciones tributarias, defendiendo las regulaciones laborales para que venga, es espectacular. ¿Dónde quedó el discurso de no al imperialismo? ¿Dónde quedó el impulso, el discurso de no a las multinacionales? Espectacular. Y lo felicito. Lo felicito en ese cambio en su pensamiento, porque sé que es muy difícil. Porque quienes pelearon políticamente, lucharon, querían la nacionalización de todo, el ILPE, el SOIP, el frigorífico nacional, la privatización, nacionalización y estatización de todos los medios de producción, hoy defienden la privatización de la energía eléctrica. Porque esto es otra cosa muy positiva de este proyecto de ley. Profundizan la privatización de la generación de energía eléctrica. Nosotros tenemos un proyecto cuando fuimos ministro de Industria y Energía que era separar la UTE en la UTE generación de la UTE distribución, porque eran dos negocios distintos. Nos dijeron, imagínense, sindicato, compañía, de todo. Y el Frente Amplio no solo lo separó y lo privatizó. Privatizó la generación eólica, privatizó la biomasa, privatizó la fotovoltaica. Es espectacular. Fueron más allá de lo que nosotros nos animábamos a ir, porque sentíamos ese discurso tercermundista, sesentista, y decíamos, no, esto no lo vamos a poder lograr. Y hoy, ¿dónde han quedado aquellas banderas de la estatización? ¿Dónde ha quedado? En la defensa de la multinacional, en la defensa de la privatización de la generación de energía eléctrica. Espectacular. Queda el tren. Que yo tengo mi duda, ministro, le voy a ser bastante claro. No por lo que usted pueda hacer, que creo que está haciendo un gran esfuerzo con muy pocos recursos y lo veo trabajando duramente. Pero el último antecedente del Frente Amplio en materia de trenes es jorobado. ¿Sabe cuál fue? El tren de los pueblos libres. Gracias, senador Lacalle. ¿Se acuerdan del tren de los pueblos libres? Fueron a Salto. Lo recibió el entonces intendente Coutinho. ¿Quiénes venían? De Vido, López, Cristina Kirchner. Estaba usted, senador Pintado, me parece, ¿no? Ese día, sí. Estaba el ministro Lorenzo, estaba el ministro Mujica. ¿Quién más? Había mucho. Y bueno, resulta que llegó y un gran discurso. Confundió la presidenta Kirchner la bandera del Frente Amplio con la bandera de Artigas. Y sellamos el pacto de estos países que van a estar unidos para siempre a través del tren de los pueblos libres. Siguió hacia Paysandú, paró el tren, llevaba 4 pasajeros, le contrataron un remis, lo mandaron hasta Paso de los Toros y nunca más anduvo.
Nunca más circuló. Disculpe, ministro, no vaya a tomar el ejemplo del tren de los pueblos libres como para hacer esto que tenemos que hacer, porque estamos, como dicen los muchachos, en el horno. Absolutamente en el horno. Nos dicen que otorgar una zona franca no es renuncia fiscal, porque si no, no se instalaría. Bueno, es muy difícil saber si se instalaría o no se instalaría. Lo que sí, si está en una zona franca, no va a pagar determinados impuestos. Y no pagar determinados impuestos es renunciar a cobrarlos. Aceptar que no lo van a pagar es renunciar a que no se van a cobrar. Ergo, es una renuncia fiscal. Creo yo. Y está el tema, yo no quería hablar de estas cosas, pero me llaman, está el tema del contrato de la UTE de biomasa. Entonces, claro, uno dice, es el mejor precio con respecto a la biomasa. Es cierto, hoy en día tenemos el mejor precio, es 86, 72. Claro, 86 en realidad es un contrato que no es de ahora, es de hace algunos años. Y este contrato va a ser en el 2022. Entonces, en realidad, comparar un contrato de hoy, biomasa, el de 86 es del 2010 por 12 años. Entonces, obviamente, que una cosa es un contrato del 2010 por 12 años, un contrato del 2022 por 20. Cuando todos sabemos que la generación de energía, en especial las renovables, está bajando en su precio, por muchos motivos, entre otras cosas por el avance de la tecnología. Los molinos de eólica que hoy se instalan son más eficientes que lo que se instalaban hace 5, 6, 7 años y por ende, al ser más eficientes, la inversión es menor y son más rentables. Pero lo que hay que analizar en esto, yo creo que el precio de la biomasa 72 hoy no estaría mal, al 2022 sí, pero lo que hay que analizar es si el país lo necesita. Porque se dice que estamos exportando energía, entonces dice, multiplicamos por 10 lo que exportábamos en el 2015. Cierto. ¿Saben qué pasó en el 2015? Exportamos a Argentina energía eléctrica por 7 millones de dólares. ¿Saben cuánto nos costó en la privatización esa energía que vendimos a 7 millones de dólares? ¿Saben cuánto? ¿Alguien tiene idea? Por lo menos si nos pagaron 7 tendría que valer 7. Costó 130 millones de dólares. 130 en contratos firmes y vendíamos a 7. O sea que vamos a vender rápido. Pero además tengo una mala noticia. Estamos topeados en la venta de energía. Porque en el Brasil tenemos plantas conversoras, la de Rivera, la de Melo, y tenemos el problema de la aduana brasileña también. Y por ende, no vamos a poder vender mucho más, y menos en el 2022. Por lo cual, haciendo un aporte, quizás sería bueno tratar algún proyecto de ley que anda por acá de llevar al Uruguay, como está haciendo Noruega, Francia y otros países, al tener autos eléctricos, tractores eléctricos, camiones eléctricos, y ahí sí poder invertir. No se me escapa que también que la biomasa es firme, pero para terminar con esto, les puedo decir lo que ha sido los últimos 5 años, lo que ha pagado Uruguay 2013-2017, el 2017 no terminó todavía. Promedialmente hemos pagado 36 dólares. Lo más caro fue en el 2013, 58, y este año 16.50, que es excepcional. O sea que estamos pagando 36 y vamos a agregar un contrato de 72. No, ya termino, gracias. Por último y para terminar, señora Presidenta, yo creo que lo más importante de esto que hoy está pasando acá es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que Uruguay no es viable si no atacamos estos 4 problemas que UPM nos exige. Uruguay no es viable con esta presión impositiva y tenemos que lograr bajar la presión impositiva no solo para UPM, para todos. Uruguay no es viable con esta infraestructura
y tenemos que mejorar la infraestructura para UPM y para todos. Uruguay no es viable con estas regulaciones laborales y tenemos que mejorarlas en la forma de solucionar los conflictos y sin afectar los derechos para UPM y para todos. Uruguay no es viable, señora Presidenta, con esta educación que hoy tenemos. Y tenemos que mejorar la educación para UPM y para todos. Muchas gracias.